sobre las etapas de la obra del Espíritu Santo en la persona. La obra del Espíritu Santo antes de su conversión. La obra del Espíritu Santo en la conversión. Esta noche hablaremos de la obra del Espíritu Santo después de la conversión. Y eso lo que estoy haciendo es recordarles. Estamos en esta noche vamos a hablar sobre el bautismo. Una cosa es el domingo hablábamos sobre el don del Espíritu, la señal del Espíritu y la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu es la salvación. La promesa general en la Biblia es que Dios salvaría a los hombres a pesar de su gravedad de pecado. Promesa que leímos en la Biblia desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Jesucristo es la promesa cumplida. Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo es la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesucristo es lo que dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y también Gálatas habla también de la simiente cuando habla de el heredero de Abraham, y se refiere a la simiente que es Cristo. Dice no a las simientes como si hablase de muchas, sino a la simiente en singular, hablando de Cristo. Jesucristo es el don. Jesucristo es el regalo de Dios. No hay cosa más grande en la tierra que lo que Dios, que lo que el cielo le regaló a los hombres. Jesucristo es el regalo de Dios. Jesucristo es la dádiva de Dios. Jesucristo, como dice lo que decíamos, carisma, don, regalo. Jesucristo es el regalo más grande que la humanidad haya recibido, a pesar de, hermanos, les recuerdo, ninguno de nosotros merecíamos nada, no éramos nadie. Y créame, no somos tan buenos. No se crea tan bueno. Ninguno hay bueno sino Dios. No éramos nadie. ¿Se acuerdan del texto que les cité? Porque lo vil del mundo escogió Dios, amén, para avergonzar a lo fuerte, lo débil del mundo, lo menospreciado, aleluya, lo que no valía nada. Usted y yo sin Cristo, el hombre con Cristo lo tiene todo, pero el hombre sin Cristo es una pesadilla. Amigo, el hombre, nosotros, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios sin nosotros es Dios y seguirá siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no valemos un peso. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Lo vil del mundo, usted y yo no éramos lo buenito, ni siquiera medio buenito, éramos lo peor. Pero por eso el Señor vino a salvar lo peor, a salvar lo más malo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Gloria al Señor. Él no vino a buscar sanos, sino enfermos. Amén. Y por eso Jesucristo es el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la promesa de Dios. Jesucristo es el sello. Nunca pregunte, ¿tiene el sello? Toda persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, Jesucristo es el sello más grande que una persona puede tener. El hablar en lenguas es una señal
de que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero el sello de la salvación es el nombre de Jesucristo. Nada en la tierra tiene validez, en cualquier documento público tiene validez si no lleva el sello y el nombre del funcionario público. La salvación no tendría validez alguna si no tuviera el sello del nombre. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es verdad. Amén. Amén. Todo dice la Biblia en Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Por eso, iglesia, hermano, amigo, su salvación tiene que tener un sello, el sello del nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos de un nombre. De un nombre, no es un nombre, no. El nombre de Dios es Jesucristo. Porque no hay, mire usted lo que dice la Biblia, y somos unicitarios hasta los tuétanos, hermano. Somos del nombre hasta el cabello. Amén. Porque somos unicitarios y creemos en el poder del nombre de Jesucristo, que tiene poder en el cielo y en la tierra. Iglesia, siéntase honrada de haber sido tenida por digna de haber recibido este nombre glorioso. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles no existe otro mensaje sino el mensaje del nombre. Pedro le dice a los sacerdotes y ancianos: este Jesús es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese. Decía un predicador trinitario en estos días que los pentecostales mantenemos hablando del nombre, y dele con el nombre. Decía, se burlaba de nosotros diciendo: y dele con el nombre. Claro, es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, amén, en que podamos ser salvos. Aleluya. Y vea lo que dice Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Total, lo que recordando el texto, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sello es el nombre. Gloria a Dios. Todos los bautizados en el nombre de Jesús tienen el sello de la salvación. Así que no iba usted preguntando por el sello, por la promesa, porque vamos a la tercera etapa. ¿Qué es la tercera etapa? El bautismo del Espíritu Santo. Recuerden las preposiciones: con ellos, en ellos y sobre ellos. Hoy vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo sobre ellos, sobre nosotros. ¿Para qué viene el Espíritu? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a usted? Para salvarlo, para perdonarlo, para hacerlo un hijo de Dios, para libertarlo, para adoptarlo, para santificarlo, para salvarlo, para justificarlo, para reconciliarlo, para liberarlo, para hacerlo hijo de Dios, para santificarlo, para glorificarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para llevarlo a la vida eterna. Amén. Dice el Salmo 91: y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Vea lo bonito. En Apocalipsis habla, dice a los cristianos que lleguen a la Nueva Jerusalén, y dice: en aquel día, después de la arrebatamiento y en la Nueva Jerusalén, dice: y les pondré mi nombre nuevo. Aleluya. ¿Lo ha leído usted? Amén. Usted y yo somos privilegiados en esta tierra. Llevamos el sello del nombre de Jesús. En la otra vida, aleluya, en la eternidad,
llevaremos el nombre nuevo de Dios. Sí, Señor, para que vea usted. Vamos a una introducción de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento vamos a mirar algunos personajes sobre los cuales, tenga en cuenta la palabra sobre. Muchos de ustedes, hermanos, necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Muchos de ustedes, ya el Espíritu Santo vive en ustedes, está en ustedes, habita en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo, son un tesoro para Dios, son especial tesoro, son vasijas sagradas. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y por ese solo hecho de ser templo del Espíritu Santo, Dios nos consagró como vasijas sagradas. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifestó sobre, noten la expresión, y miremos alguno, anótelo y usted que le gusta escribir. Jueces capítulo 3, verso 10. Voy a leerles para hacer esta introducción que es muy valiosa. Hablando de Otoniel, el primer juez de Israel. Otoniel, Jueces capítulo 3, verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Mire que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, no viene para salvarlo, viene porque ya es salvo. Pero ese sobre él es un valor agregado donde Dios dota al cristiano de poder, de autoridad y de dominio. Por eso es importante recibirlo, hermano. Por eso es importante que usted se preocupe para que sobre usted venga el bautismo del Espíritu Santo. Aquí los domingos tenemos a las 3 de la tarde una hora de oración de 3 a 4 de la tarde el domingo. Y todos los domingos, 3 a 4 de la tarde, iglesia, estaremos orando aquí por los enfermos, cristianos y no cristianos. Y también estaremos orando por los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Puede usted imaginarse una iglesia? Si estamos ahora tan relajados y Dios nos ha bendecido tanto, créame que sí. Hablaba en estos días con alguien que por algunas circunstancias se fue de la iglesia apoyando a otros grupos que salieron de la iglesia. No hace mucho salieron de la iglesia, y esos grupos que salieron de la iglesia hoy están divididos. Esos grupitos se volvieron a dividir. Y me decía, yo regresé a la iglesia. Y me dijo, una de las cosas que yo admiro de la iglesia es que, a pesar de una iglesia del tamaño que tienen, si esos grupitos que eran como 8 o 10 que se hicieron pastores, se hicieron porque no fueron pastores, se hicieron pastores, prontico, en menos de un año estaban divididos. Y decía, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene 82 años en Colombia. Y en estos 82 años la iglesia ha vivido siempre bajo la sombra de una administración. Muchos se han intentado revelar, grupitos pequeños, y se han ido, pero se han perdido. Esto es lo triste, hermano. Nunca apoye una rebelión. Satanás fue el primer divisionista y él se estrelló porque cuando se dividió se trajo la tercera parte de los ángeles. Pero cuánto le ha pesado a Satanás haberse rebelado contra Dios. Satanás quisiera arrepentirse, pero Dios ya no le permite, porque el pecado de rebelión y de división es un pecado que no tiene perdón. Dios le perdona a usted el adulterio, lo que sea, menos la rebelión. No se la perdona, porque cuando usted peca por los pecados de la concupiscencia de la carne, está pecando contra la santidad de Dios. Pero cuando usted peca en rebelión, está pecando contra la autoridad de Dios. Y no hay nada más grave para una persona, una criatura, que se rebele contra el dominio y la autoridad de Dios. Mire, los únicos seres que se han rebelado contra Dios han sido los ángeles y los hombres. Todas las cosas, todas las criaturas están en su lugar. Donde Dios las puso, ahí están. Es decir, acatan el dominio y el gobierno de Dios, lo acatan. Pero los ángeles no, ni los hombres, están en el lugar equivocado. Pero por eso
algún día tendrán su encuentro con el Creador y tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, me decía, Colombia, en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene 4.500 pastores. Y hermano, créame, en este momento hay 36 distritos. La iglesia está dividida en 36 zonas. Cada zona tiene un supervisor, 2 presbíteros, un tesorero, un secretario y un fiscal. Es un equipo gigantesco, grande. Y todos esos 36 distritos, supervisores y presbíteros, están bajo una sola dirección llamada el consistorio de ancianos. Que no es perfecta, claro que no. Pero por la gracia de Dios, todo el mundo estamos bajo esa administración y bajo esa sujeción. ¿Qué indica eso? Que es un pueblo que tiene el Espíritu Santo. Muchas iglesias, muchas del nombre y otros movimientos protestantes hoy están partidos en pedazos porque les falta mansedumbre y humildad para sujetarse a las autoridades. Y para que eso ocurra se necesita el poder del Espíritu Santo en la persona. Mire qué grupo tan bonito de la iglesia del 20. Muy bonito. Y si usted mira la Comuna 3, hay un montón de iglesias nuestras bajo una administración. Todo eso, ¿por qué? La gente tiene el Espíritu Santo. Hay muy poca gente en la iglesia rebelde. Sí los hay. Andan por ahí como locos, como vacalocas. Pero la gran mayoría de los creyentes se respetan y se sujetan a la administración de la Iglesia Nacional y Distrital. ¿Por qué? Es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Ahora, yo diría, hermanos, si solo teniendo el Espíritu Santo somos una iglesia bien conformada y respetada. Mire, hay lugares en Colombia, en muchas partes de Colombia, lo dice el mismo ejército, lo han dicho grupos que andan por los montes y han dicho, en todas partes, aún en las montañas, aún donde no llega sino un caballo o una lancha por un río, por allá donde solamente se ven monos y fieras, hay un aviso de que llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y dicen algunos grupos que conocen el país entero, dice, es la única iglesia en Colombia que tiene sedes hasta en las montañas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y por eso esto crece en todas partes. Gloria a Dios. Entonces, lo que yo hago, hermanos, es para que nosotros en serio, le ruego en serio, vamos a procurar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Sobre nosotros, algún día lo recibimos. Pero créanme, hermanos, que lo han recibido, están muy conformes. El mover del Espíritu Santo ahora es poco. No porque Dios tenga la culpa, culpable nosotros. El entorno en que vivimos ha hecho que la iglesia tome una actitud de cierta forma negativa. Pero yo le cuento, esta iglesia, cuando permitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que se vean señales y prodigios en la iglesia, yo le cuento un cuento para donde vamos, y la iglesia tiene que llegar allá. Qué rico que empezáramos por el 20 de julio, ¿no? 3 de la tarde los domingos, todos los domingos, vamos a orar por los enfermos, por inconversos y creyentes, los hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que no han sentido. Amigo, es que esto no es carreta. Recibir el bautismo del Espíritu es una experiencia que usted no puede describir. Sé que muchos de ustedes han sentido el Espíritu Santo alguna vez hablando en lenguas. De pronto no son muchos, pero yo sí quisiera que todos lo experimentáramos y supiéramos que es un don, es un gozo indescriptible. ¿Cuántos de ustedes lo han sentido, hermano? Eso es indescriptible. ¿Cuánto hace que no lo sienten? El asunto es no es si lo sintió, ¿cuánto hace que no lo sienten? Ve, hermano, Dios es tan bueno que si usted quiere sentirlo, lo siente. Si quiere sentirlo, lo siente. Él dice, vengan a mí y beban. Vengan a mí. No es cuestión de que, tengo que ayunar 40 días. No. Es cuestión de fe.
fe y que usted tenga ganas y que tenga sed de Dios. Mire esta introducción. Vino sobre él el Espíritu Santo y juzgó. Mire que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, era con un ministerio distinto a la salvación. Dice, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó a Cusán Resataim. Léalo, pues usted, hermano. Cusán Resataim. A ver, ¿cómo es? No lo digan. Rey de Siria, y prevaleció su mano contra él. Eso hablando estoy hablando de los jueces, de algunos jueces de Israel. Vino sobre Otoniel el Espíritu Santo y juzgó a Israel, y prevaleció su mano contra Siria. Gedeón, capítulo 6, verso 34. Gedeón, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Venía sobre la gente con un ministerio específico. Jueces 11:29 dice, hablando de Jefté, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, de allí pasó a los hijos de Amón, y Jehová los entregó en su mano. Venía el Espíritu Santo con algún ministerio especial. Sansón, capítulo 14, verso 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Note la preposición sobre, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otra vez, Sansón. 15:14 Jueces. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras se cayeron de sus manos. Tenía un ministerio especial. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Aquí estamos hablando de Saúl. Dice, primer libro de Samuel 10:6, el Espíritu del Señor de Jehová vino sobre Saúl, y le dijo: y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén. 11:6, primer libro de Samuel. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera, y reunió 330,000 guerreros para pelear contra los amonitas. Si usted lee la historia, los amonitas habían desafiado a Israel, porque los israelitas se sentían débiles, y fueron a pedirle misericordia a los amonitas, que hicieran alianza con ellos para que los defendieran. Los amonitas cruelmente les dijeron: miren, nosotros hacemos alianza con ustedes y los cuidamos, pero con esta condición, que cada uno de ustedes le saquemos el ojo derecho. O sea, van a tener miles de israelitas tuertos. Ellos respondieron: vamos a consultar esto, a ver, y mañana traemos la respuesta. ¿Cómo les parece? Qué humillación. Le informaron a Saúl lo que estos malvados amonitas habían dicho, y ahí fue donde dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, y tomó unos bueyes y los partió en pedazos, y los envió por todas las tribus de Israel, y le mandó a decir a todos los israelitas: así se hará con los bueyes de los israelitas que no salieran a pelear mañana contra Amón. Y dice que los israelitas escucharon el desafío de Saúl, y salieron 330,000 guerreros y desbarataron el ejército de los amonitas, y Dios dio grande victoria. ¿Por qué? Porque vino sobre un hombre el Espíritu de Jehová. Amén. Hermano, Dios no necesita multitudes para hacer cosas. Con 2 o 3 que se pongan de acuerdo. Amén.
Dios es capaz de sacudir el mundo, hermano. Si 2 o 3 de ustedes se pusieran de acuerdo, Dios es capaz de sacudir esta Comuna 13 y convertirla al Evangelio. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos lo creen? Se requiere un desafío y un reto grande. David, voy con David. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Seguimos. Estamos solo en la introducción, hermanos. Joel capítulo 2, verso 26. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ve esto, Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel se acerca donde María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu de Dios no vino sobre María para salvarla, no, vino para cubrirla con su sombra y así engendrar en ella al Mesías. Es decir, había un propósito distinto a la salvación. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, es que tiene Dios un propósito distinto a la salvación. Ahora, el texto que leíamos, cuando Jesús les dijo estas palabras, Jesús estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Ya ellos eran salvos. Ya Jesús como espíritu vivificante había entrado en ellos y había entrado el proceso de regeneración. Pero 40 días después de la resurrección, cuando Jesús estaba arreglando maletas para irse, ellos se dieron cuenta que Jesús se les iba a ir. Y Pedro pregunta en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, es decir, a usted no les interesa lo que va a pasar con Israel. Es un programa diferente, pero recibiréis poder. Note, hermano, la diferencia. Ellos habían ya recibido el Espíritu Santo para salvación, como ustedes tienen el Espíritu Santo para salvación. Pero a lo que yo me apego esta noche es que a nosotros nos hace falta un pelito más para que esta iglesia sea indestructible y tenga el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, ya ellos eran salvos, pero Jesús les agrega, recibiréis poder, no salvación. Ellos ya eran salvos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, note usted, recibiréis poder y luego me seréis testigos. No dice seréis salvos porque ya eran salvos. Y cuando estamos abogando aquí porque la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo, no es para ser salvos, sino porque ustedes ya son salvos, sino que Dios tiene un propósito más grande con la iglesia. Gloria a Dios. El poder del anticristo y del demonio está regado por todo el mundo, pero Dios necesita derramar la unción del Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia, para probarle al diablo que Jesucristo tiene poder en el cielo y en la tierra de salvar pecadores, de echar fuera demonios, de sanar enfermos y de resucitar muertos si es necesario. Pero ¿cómo lo hace Dios? A través de la iglesia. Jesucristo no va a volver en persona a hacer milagros, no. Él dejó la iglesia es su cuerpo. Y es la iglesia la que está ungida con el Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pongan cuidado, cuando nace la iglesia, Hechos capítulo 2, versos 1 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estos ya eran salvos, pero ahora fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo desearía de todo corazón, iglesia? Que usted me entendiera. Esto no es tan difícil, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es lo más sencillo que hay. Simplemente dispóngase, créale a Dios. El Señor está en la iglesia, está en la iglesia, pero Él quiere moverse en la iglesia. Él no se ha ido de la iglesia, está en la iglesia, pero Él quiere que vayamos un poquito más. Gloria al Señor. Vea, mire lo que ocurrió con la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Una vez que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes de Pedro y de los demás apóstoles? Antes de la cruz, ¿se acuerdan? Antes de la cruz, Pedro negó a Jesús 3 veces. Los apóstoles, que estaban tan fuertes que desafiaron a todo el mundo, cuando Jesús fue a la cruz, huyeron. Hasta un apóstol dejó la ropa y salió desnudo. Esto dice la Biblia. Huyeron, todos se fueron, todos. Es decir, Jesús les había dicho: esta noche me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo, pero ustedes me dejarán solo. Y Pedro salta como siempre: no, 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 aunque todos estos sinvergüenzas se vayan, yo no, aquí me quedo hasta la muerte. Ay, Pedrito, le dice Jesús: pobre Pedrito, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y eso ocurrió. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían la unción del Espíritu. Negaron a Jesús, salieron corriendo en la crucifixión. Pero note estos mismos, cobardes y flojos antes de la cruz. Note usted a estos caballeros después del día de Pentecostés. Pedro se puso en pie con los 11. Habían frente a ellos más de 5,000 personas, porque ese día se arrepintieron 3,000. Más de 5,000 judíos que habían crucificado a Jesucristo. Y Pedro se puso en pie con los 11. Oiga eso, lo que es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quiere ser un hombre lleno del Espíritu Santo para que no le dé pena del Evangelio. Testifique de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dígale a todo el mundo que usted es un cristiano, que usted teme a Dios. No se esconda. Pedro, en el patio del sumo sacerdote, se calentaba con los criados del sacerdote y charlaban de todo, y seguramente Pedro también charlaba con ellos de igual forma. Hay creyentes que en la iglesia son unos, pero en la calle, en el trabajo con los demás, son otros vulgares. Testifica. Si no tienes que hablar nada bueno, cállame mejor. Por eso necesitas, hermano, la unción del Espíritu Santo. Ya ve usted estos 11. Se puso de pie y le dice: un momento, ya tenía nervios de metal. Ya no era el Pedro que huía, ya no era el Pedro que seguía a Jesús de lejos, ya no era el Pedro que sacaba espada para defenderse. No, ya era otro Pedro, ya era otro Juan, ya era otra gente. Se puso en pie con los 11. Le dice Pedro: muchachos, pónganse de pie, que esto está bueno, tenemos unción del Espíritu. Y le dice: señores, están equivocados. No están borrachos ni están ebrios como ustedes dicen. No, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y continúa diciéndole: ese Jesús que ustedes crucificaron, que maltrataron, que humillaron, ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes sepultaron, ese Jesús está vivo. Amén. Oiga eso. ¿Qué? ¿Que está vivo quién? Sí, está vivo. Y ese Jesús vivo es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. ¿Y qué pasó al final?
los agarraron a piedra, ¿cierto? No, varones hermanos. Se arrepintieron 3,000. Un solo sermón trajo a los pies de Cristo 3,000 personas. Hoy hay que predicar 3,000 sermones para que venga una persona, porque nos hace falta unción. Seguimos. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo? Estamos hablando de la gente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3. ¿Se acuerdan del cojo del templo de la Hermosa? Pedro y Juan iban a orar muy temprano. Había un cojo que todo el tiempo se hacía allí a pedir limosna. Un día cualquiera Pedro y Juan se detuvieron. Y Pedro le dice al cojo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Le dice la Biblia que Pedro le dice al cojo: míranos, míranos. ¿Será que el mundo, que usted puede decirle al mundo: míreme a mí y haga como hago yo? O tendrá que decirle usted a la gente: vea, no ponga la mirada en mí, que yo soy un vil pecador. Qué bueno puede decir la gente: mire, haga como hago yo, siga mi ejemplo. Pedro le dice a este caballero: míranos. El caballero, pensando en recibir una moneda, le dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. ¿Y qué pasó? Usted lo sabe. Hermano, Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes, como nosotros, llenos de debilidades, llenos de flaquezas, pero con una unción diferente, que usted también puede tenerla si lo cree y se propone recibirla. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué ocurrió? Se levantó y entró saltando al templo, y eso despertó en sacerdotes, escribas, ancianos y jueces una persecución aterradora. Pero entonces había una señal: el cojo. Los sacerdotes, cuando Pedro los increpó y le dijo: ustedes mataron a Jesús de Nazaret, ustedes son testigos, porque ustedes fueron los que le pagaron a Judas la plata para que entregara a Jesús. Ustedes son testigos porque ustedes sobornaron a los guardas romanos para que dijeran que Jesús no había resucitado. Ustedes son testigos de que Jesús resucitó. Y dice: y para corroborar lo que estoy diciendo, por la fe en ese Cristo vivo, este hombre está sano en vuestra presencia. No es virtud nuestra, no es poder de nosotros, es que Jesús de Nazaret, que ustedes saben, que ustedes lo conocieron vivo, lo crucificaron, lo mataron y saben que está vivo, por la fe en él, este hombre está sano en vuestra presencia y no lo pueden negar. ¿Y qué decían los sacerdotes después? Se reunían y decían: ¿y ahora qué hacemos? Vale, cuidado. ¿Ahora qué hacemos? Porque hay una señal visible. Amén. Hermano, las señales que hace Dios le cierran la boca al diablo. ¿Qué hacemos? Esta gente nos está inculpando la sangre de ese hombre, pero hay una señal que no podemos negar. Dice: no podemos negar. Hay un hombre que nosotros conocíamos toda la vida, ahí está saltando en el templo. Aleluya. Ahí está glorificando a Dios y la gente sigue eso. ¿Qué hacemos? Aleluya. ¿Qué hacemos? Llamemos a Pedro y a los demás, digámosles: hombre, vea, no les vamos a hacer nada. Lo que sí les pedimos es que se larguen de aquí y no hablen más en ese nombre. Y dije: ¿sí? ¿Cómo no? Ya, corriendo ustedes, los edificadores, son los culpables de todo esto, pero se equivocaron. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice la Biblia, dice que por mano de ellos se hacían sanidades, señales y prodigios. Dice Hechos 5:12: sacaban los enfermos a las calles, atormentados de espíritus endemoniados, y todos eran sanados. Hechos capítulo 14, versos 9 y 10. Pablo va a una ciudad
muy lejana a Jerusalén. Había un paralítico en el parque, y dice la Biblia que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sano, y lo tomó de las manos y le dice: Jesucristo te sana. Y al momento se levantó y corrió y fue sano. Hechos 9:40 y 43 se habla de la resurrección de Dorcas. Dorcas, ¿se acuerdan de Dorcas? Pedro la resucitó. Hechos 16:18, una adivina que andaba tras los apóstoles, Pablo se vuelve a ella y le reprende el espíritu de adivinación y la mujer quedó libre. Hechos 28 se habla de la resurrección de Eutico. ¿Se acuerda que Eutico se cayó de una ventana cuando Pablo disertaba largamente un discurso de toda una noche y Eutico se durmió? Ojo, ojo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pentecostal que se duerme se le daña la frente. Me daña las bancas de un frentazo, hermano, y que sabemos que de pronto termine estrangulado, y aquí no está Pedro para que lo resucite, hermano. Pablo, ese fue Pablo, ¿cierto? Pedro resucitó a Dorcas. Pablo resucitó a Eutico. Y Hebreos 12, 1 al 4 dice que Dios testificó juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es la tercera etapa de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe la riqueza de su gloria, que quiere decir que usted recibe poder, autoridad y dominio sobre toda enfermedad, sobre todo demonio y sobre todo maldad. Usted recibe autoridad. Aquí es donde, hermano, iglesia, se cumplen las señales de Marcos 16:16. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. La pregunta esta noche: ¿cuántos de ustedes han creído en Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes son bautizados en el nombre de Jesús? Es para usted. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué pasa? Echarán fuera demonios. No le tenga miedo a los demonios. Los demonios están derrotados en el nombre de Jesucristo. No le imponga las manos a los demonios se reprenden. Sí, Señor, tenga cuidado con eso, que eso lo enseñó Jesús. Los demonios se reprenden, no se les ponen las manos, se reprenden con autoridad en el nombre de Jesús. A los enfermos sí se les imponen las manos. Pero la primera señal que el cristiano recibe es: echarán fuera demonios. Amén. Estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con usted, hermano. No se haga loco, no saque el paraguas, estoy hablando con usted. Usted fue bautizado en el nombre de Jesús, por lo tanto tiene ese sello y autoridad del nombre. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahí es donde funciona el hablar en nuevas lenguas. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si vieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas 5 señales son las que acompañan a los cristianos cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Y termino. Hay otros 3 grupos que acompañan a la gente cuando recibe el bautismo del Espíritu, pero quiero quedarme aquí. Iglesia, a nosotros nos hace falta eso. No se resigne con lo que es, busque la presencia de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios no quiere una iglesia enana, Dios quiere una iglesia a la altura de Él, grande, gigante, gloriosa, santa. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo para crecer, para caminar, para no tenerle miedo a los demonios, para no tenerle miedo al pecado. No le tenga miedo al pecado.
No le tenga miedo a las enfermedades. Enfréntelas en el nombre de Jesús. Los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos dominio, pero hay que creerlo, hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo en el nombre de Jesús. Los apóstoles lo ejercieron. Y termino con esto. Cuando los sacerdotes amenazaron a los apóstoles, dice, oiga iglesia, para que esto sea eficaz. Yo estaba mirando aquí este reloj que hay aquí debajo del púlpito. ¿Y sabe cuánto falta aquí? Faltan 10 para las 4. ¿Y esto para dónde va que no se mueve? Y resulta que es que el palito minutero va por el 10 y yo, ¿dónde está el que marca la hora? Me tocó mirar esto. Son las 8. Es una belleza, hermano, una belleza. Es hora japonesa. Vea, 3 cosas. Iglesia, 1. Hechos 1:14, dice la Biblia, dice, y perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Hechos 2, dice, y estaban todos unánimes juntos. Hechos 4:23, y habiéndolo oído la noticia que los apóstoles dieron a la iglesia, hermano, es que para usted hacer sanidades y milagros no tiene que tener licencia de pastor. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Mire, los diáconos de Hechos 6 no eran apóstoles ni eran pastores, eran diáconos. Pero dice la Biblia que por la mano de Esteban y de Felipe se hacían cosas extraordinarias, porque fue gente que se puso en la presencia de Dios. Bueno, el tercer versículo, Hechos 4:23, los apóstoles le informaron a la iglesia, la amenaza de los sacerdotes, y dice la Biblia, y ellos, habiendo levantado unánimes la voz, dijeron, soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, que por boca de David tu siervo dijiste, por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, porque se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antedeterminado. Y ahora, Señor, dice la iglesia, ahora, Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta la palabra unánimes. ¿Cuántos unánimes aquí quieren invocar el nombre del Señor para que Dios vuelva sobre nosotros la lluvia de su Espíritu? Dios está disponible, pero Dios no fuerza a nadie. Si alguno quiere, estemos de pies, vamos a hacer una oración y empecemos esta noche. Es una batalla. Allá en su casa, en su cuartico de oración en la mañana, dígale, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. Yo quiero ser revestido de tu poder. Levanta tus manos, levanta tu corazón, iglesia, unánimes. Señor Jesús, que se escuche unánime esa oración, hermano. Necesitamos una iglesia, un cuerpo unánime, en un solo propósito. Iglesia, unámonos en un solo propósito, de ser llenos del Espíritu Santo. Cualquiera de ustedes, hermanos, puede usarlo Dios para hacer señales, para hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer cosas extraordinarias. Podemos todos
los que hemos creído en Jesucristo, que esa unción del Espíritu venga sobre nosotros, para que esta iglesia sea doblemente bendecida y que la gente que nos oye podamos testificarle con autoridad, podamos sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer cosas extraordinarias para que la gente crea y se salve y crea que aquí hay una iglesia que tiene unción del Espíritu. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Una doble porción